Hermano mío, hemos estado hablando de la oración. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de los que desfallecen en la oración. Amén. Hoy vamos a hablar de un tipo de oración. ¿Cuántos tipos de oración usted conoce? Hay una oración de intercesión, ¿cierto? Hay otro tipo de oración que es la oración de acción de gracias. Hay otra oración de petición. Pero hay una oración que el pueblo del Señor realmente no practica y que tiene un poder enorme. Esa es la oración de autoridad. La oración de autoridad es necesario que la iglesia contemporánea, es decir, nosotros, empecemos a ejercerla. Que tiene que ver con la autoridad, no mía, sino la autoridad que el Señor Jesús ganó y que me ha dado como parte del privilegio de ser su amado Hijo. Amén. Mire, está el modelo en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 19. Aleluya, sea el nombre del Señor exaltado. Yo ato todo demonio que quiera oponerse a este mensaje ahora. Y les bendigo para que el Señor desate en ustedes la palabra y les llene de su presencia. Mateo capítulo 18, versículo 18 al 19. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, eso es un glorioso texto que usted tiene que entender y tiene que saber a qué tiene derecho cuando Cristo le llamó a ser su hijo. Usted sabe que cuando usted estaba sin Cristo, usted no era heredero. Usted no tenía ningún derecho a Dios. Pero escúcheme esto. El día que el Señor Jesús puso los ojos sobre usted y le llamó su hijo, porque usted decidió entregarle su alma, su corazón, usted se hizo coheredero de Dios. Porque Él le ha dado un nombre. Él le ha dado una herencia. Y es una herencia tanto física como espiritual. Amén. Y es un texto, por favor, que alguien lea nuevamente el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Esto es un texto poderoso. Porque es un texto en donde nosotros somos capaces de derrotar seres celestiales con tan solo entrar al trono del Señor. Somos capaces de derrotarlo, de anularlo. Cuando el Señor Jesús se entronizó, el Señor Jesús empezó a hacer nuevas leyes. Unas leyes que ya no tenían que ver con el rey antiguo, que era Satanás, recuerda, unas leyes que tenían que ver con él ahora. Por eso él dijo en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mire, eso es una palabra magnífica, magnífica. Apocalipsis habla de un silencio profundo, porque se buscó en los cielos, se buscó en el mar, debajo del mar, en el cosmos, alguien que fuera digno de romper los sellos. Y nadie aparecía. Y un silencio, Apocalipsis habla de eso. Hasta que el Cordero dijo: yo soy digno de romper los sellos. El Señor Jesús le costó mucho la cruz. Le costó mucho su muerte para que usted siga viviendo como si el Señor Jesús hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado.
Algunos creyentes viven en plena derrota, como si el Señor Jesús hubiese fracasado. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesús le dio a su pueblo la capacidad de ejercer su autoridad. Mire lo que está sucediendo en el libro de Marcos, capítulo 11. Váyase al libro de Marcos, capítulo 11. No pierda el texto clave. 11, versículo 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a qué, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será ¿qué? Hecho. Nótese algo, que no hay una petición ya a Dios, sino que hay una instrucción al monte. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado la autoridad, porque ya está empoderado por Él para hacerlo. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 al 16, habla de un episodio cuando están en Piairot y el mar rojo adelante. Y Moisés está buscando en la presencia del Señor solución. Que Moisés está orando y Dios le hace una pregunta: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Acaso estaba pecando Moisés al estar orando? Bueno, lo que yo creo es que Moisés hasta ese momento no había sido entrenado en utilizar el poder de Dios que le había sido dado. ¿Me entiende? Es como el que tiene un cheque de $1.000.000 aquí en el bolsillo y anda buscando quién me da un taquito por ahí prestado, yo le pago cuando pueda. Y con $1.000.000 aquí, ¿qué tendría que hacer una persona con $1.000.000 en el bolsillo? Cambiarlo, hacerlo efectivo. Hacerlo efectivo, mi hermano. Usted le fue empoderado, y valga la redundancia, poder de Dios cuando se hizo su hijo. Cambie el cheque. Hágalo efectivo. ¿Por qué los demonios hacen lo que usted, lo que quieran delante de usted y usted no lo reprende? Por eso el creyente se llena de problemas. El creyente se llena de aflicción. El creyente se llena como quien llena un chorizo de problemas, porque el creyente no es capaz de cambiar el cheque que ya Dios le dio. Yo sé que tú tienes muchos montes en tu vida, pero no se han quitado de tu vida, porque tú estás clamando, y no es tiempo de clamar, es tiempo de ordenarles en Cristo Jesús que se quiten. Moisés fue reprendido por Dios. 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tú la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién lo iba a hacer? Moisés. No lo iba a hacer Dios, lo iba a hacer Moisés. ¿Por qué? Porque ya él había sido empoderado. ¿Por medio de qué? La vara, que era el símbolo de autoridad. La vara era el símbolo de autoridad. ¿Sabe que el creyente tiene el símbolo de autoridad en él? Es el Espíritu Santo de Dios en él y con él. El creyente tiene la vara para colocar al límite de Satán. Hasta ahí vas a llegar, Satanás, y con esto no te vas a meter. Nótese esto, vuelva al texto clave, Mateo 18:18, vuelva al texto clave. Mateo 18:18. Primero, esto es un texto que es para los hijos de Dios.
no es un texto para los que parecen hijos de Dios. Solo los que tienen la vara como Moisés, los que tienen la presencia del Espíritu en ellos, son los habilitados para este texto. ¿Se acuerda un evento en donde un hombre está reprendiendo a un muchacho endemoniado? Y entonces él, como vio que Pablo lo hacía, le dijo: en el nombre de Cristo que predica Pablo, te ordeno que salgas de este muchacho y te vayas. ¿Y sabe lo que le dijo el demonio? A Pablo conozco y al Señor Jesús mucho, pero ¿tú quién eres? Y dice que el demonio arremetió contra él con tanta furia que lo mandó desnudo para la casa, corriendo desnudo por todo el pueblo. Contrario a Pablo, Pablo entró a un pueblo y venía una divina diciendo: este hombre es hijo de Dios, este hombre es hijo de Dios. Y dice que Pablo se fastidió de que dijera eso. La miró y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno que salgas de esta mujer. Y el demonio se fue. Mi hermano, los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, se van a caracterizar por muchas manifestaciones satánicas. Y necesitamos una iglesia entrenada para liberar endemoniados. Necesita usted realmente vestirse de toda la autoridad que Dios le ha dado, porque si no, Satanás lo va a mandar desnudo, sin nada. Mire este texto glorioso. Lucas 10, 16 al 20. Dice: y al que vosotros oye, ¿qué pasa? A mí me oye, aleluya. Pero no le digo que es que el creyente, de verdad, yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes recuerdan que había una palabra por allá que decían antes, que cuando lo querían ofender le decían: es que tú eres un bastardo? ¿Qué quería decir eso? No legítimo. Le voy a decir algo: usted no es un bastardo, de ninguna manera. Satanás quiere hacerle pensar que usted es un bastardo, y en el nombre de Cristo, usted no es un bastardo. Usted es un hijo, una hija de Dios legítima, porque la sangre de Cristo le compró. Y como usted es un hijo, una hija de Dios legítima, usted tiene derecho a lo que está sucediendo en este texto. Dice: y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los primeros discípulos después de la resurrección, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. La lucha nuestra es allá arriba se están dando espadas a demonios, para que usted no entienda este mensaje. Allá arriba hay furia de demonios que no quieren que este mensaje sea desatado en su mente. Por eso el Señor Jesús dice: yo veía a Satanás caer como un rayo, porque cuando la iglesia caminaba, cuando la iglesia avanzaba, principados y autoridades caían como mangos maduros y el Señor Jesús los veía caer. Contigo yo quiero que le creas al Señor. Tú eres la elegida, tú eres el elegido. Atrévete a poner en su lugar a los demonios, a poner en su lugar enfermedades. ¿Por qué usted tiene que morir con una enfermedad? ¿Dónde dice en la Biblia que usted no tiene derecho a sanidad? Ahora, yo voy a decir algo. Nadie puede hacer nada
cuando Dios permite una enfermedad. Aleluya. Pero no todas las enfermedades son para que lo atormenten a usted hasta el fin. No, Señor. No todas las enfermedades son para que lo atormenten a usted hasta la muerte. No, Señor. Hay algunas enfermedades que han venido como disciplina y en ello oramos por misericordia de Dios. Hay algunas enfermedades con propósitos divinos y eso tendrá un final. Pero no, y me niego a que usted acepte que la voluntad siempre de Dios es que sus hijos pasen en derrota y enfermos. Yo no puedo aceptar eso. Hay sanidad en la cruz del Calvario, aún para el cuerpo enfermo. Solo que tú no te atreves a decirle al monte, lánzate al mar. Pero ¿por qué no atreverse? Mira lo que los discípulos estaban haciendo. El Señor Jesús le está diciendo, yo veía a los demonios caer. Yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza. ¿Sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de los cielos. Gócense que son hijos legítimos, gocémonos de ser hijos legítimos. Pero como hijos legítimos tenemos que cobrar el cheque, mi hermano. Tenemos que poner a este mundo en cintura. Ahora bien, algunas condiciones. La primera, ya la dijimos, ser hijo legítimo. ¿Amén? Ok, aquí va la segunda, para que se cumpla ese texto en su vida. Un texto que es una poesía en mi corazón. ¡Wow! Me deleito en este texto. Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, ¿se da cuenta? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi hermano, pídale perdón a Dios si usted era de los que pensaba que usted le hacía un favor a la iglesia viniendo. No, mi hermano. Usted realmente está siendo nutrido, cubierto, protegido cuando viene a la iglesia. Es un texto que está sujeto a la comunión de la iglesia. Otra vez le digo, usted no le hace un favor a la iglesia. La iglesia le hace un favor a usted teniéndolo entre nosotros. Recuerde algo, si yo corto este dedo del cuerpo, ¿quién muere? ¿El dedo o el cuerpo? ¿Ah? El dedo. Ahora, el cuerpo sigue funcionando. Amén. Usted dirá, sí, pastor, pero chueco. Yo digo, sí. Pero se acostumbrará. ¿Con dolor? Sí. Pero quien muere es el dedo. No conozco al primer creyente que sin iglesia haya conquistado el reino de las tinieblas. La iglesia es vital para el creyente. Vital. ¿Cuál es la única oportunidad que este dedo tiene para volver a vivir? Ser conectado nuevamente al cuerpo. ¿Sí o no? La iglesia
a través de sus líderes, ejerce este poder, esta autoridad, que lo que atamos aquí, lo atamos en el cielo. Le voy a decir una cosa. Hay una cantidad de cosas que suceden alrededor mío, que solo Dios y yo sabemos que están sucediendo porque yo he ejercido la autoridad de Él. Le voy a decir la más reciente. Tenía unos mormones al lado de mi casa. Y yo quise ser como cámara, un poco amigo, pero querían convencerme de su falsa doctrina. Y un día, mirando la casa, le dije: Satanás, te ordeno que desocupas esa casa y te vas de ahí prontamente. Y no tardaron 15 días y habían desocupado la casa. Hay muchas cosas que suceden a mi alrededor que la gente cree que es casualidad, pero no es casualidad. Es que yo estoy cobrando el cheque del poder que Dios ha puesto en mí a través de su nombre. Porque es un poder lícito, mi hermano. Antecedentes para que se cumplan. 1, sea hijo de Dios, pero auténtico. 2, tenga comunión plena con la iglesia. La iglesia es clave en la vida del creyente. Algunos dicen: no, pastor, yo leo la Biblia en la casa. Yo te digo amén. No, pastor, yo oro en la casa. Yo te digo amén. Pero escúcheme algo. Usted no es iglesia. Usted no puede ser iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién? Todos somos la iglesia. Alguien aquí no puede decir: no, es que yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia. Amén. Usted es un miembro de la iglesia, pero usted no es iglesia. Por eso usted se debe a la iglesia. Porque la iglesia es la que le da la cobertura. La iglesia es la que le da la protección. Y si usted quiere que realmente este texto se cumpla con poder en su vida, usted tiene que estar en plena comunión con la iglesia. Aleluya. Yo quiero que Satanás pierda hoy algunos montes en su vida, si no todos. Yo no estoy conforme con que usted siga con ese problema encima. Y usted no más que se levanta a verlo y se pregunta: ¿y cómo? ¿Qué hago? Le estoy diciendo lo que tiene que hacer hoy. Cuando la Biblia habla de tirar ese monte, dice que tiene que tener fe. Y le voy a decir qué es la fe. La fe es el conocimiento específico de la voluntad de Dios en tu vida. Amén. O sea que si tú no tienes una revelación específica de la voluntad de Dios, no debes echar ese monte al mar. No puedes. Pero si ya entiendes que ese monte no tiene que estar ahí y no tiene derecho a seguir atravesado en tu vida, entonces lo vamos a echar. Amén. Alguien que es hijo de Dios, alguien que tiene una relación muy experimental con la iglesia, alguien que está propendiendo por entender la voluntad de Dios en su vida, es alguien calificado para eso. Amén. Y usted tiene el cheque del poder de Dios en su corazón, la vara de Moisés con el Espíritu. Por favor, concéntrese ahora y venga al trono del Señor. Venga a los pies de Él. Imagínese ahí postrado. Dígale al Señor cuán importante es Él en su vida. Alabe al Señor. Dígale: Padre, estoy tan agradecido, tan agradecida de ser un hijo legítimo tuyo.